Continuando con el tema de los ingresos del Estado, antes vimos otra forma. Continuando con el tema de los ingresos del Estado, hoy nos corresponde abordar lo referente a los tributos. Previamente habíamos hablado sobre otras vías de ingresos del Estado, como pudiese ser el de alguna actividad económica llevada adelante por alguna empresa pública o una empresa de propiedad estatal. Ahí pudimos hablar de casos, en el caso venezolano, como es el de la industria petrolera, donde hay una empresa del Estado que se llama PDVSA, Petróleos de Venezuela, que tiene el monopolio de la explotación de hidrocarburos. Hay países que pueden tener además empresas de otro tipo, como por ejemplo bancos, centrales azucareras, empresas torrefactoras o cafetaleras, empresas de otros productos de la agricultura, etcétera, etcétera. Por ahí puede ser una vía de ingresos, pero la más común en general para los países es el de la vía tributaria o el de los tributos. Tributos viene a ser el género que engloba todo lo que son los ingresos del Estado, una obligación de carácter obligatorio, es decir, las personas que son catalogadas como contribuyentes que se enmarcan dentro del supuesto de hecho de la obligación o de la ley tributaria están obligados a pagarlo. Esos ingresos son con los cuales las diferentes entes políticos territoriales o entidades estatales se sostienen. Estamos hablando de un poder nacional, un poder estatal o un poder municipal, en caso de que sea una forma federal de organización de gobierno, una forma de Estado donde tengamos un ámbito federal o nacional y vayamos así bajando a las entidades político-territoriales más pequeñas, que serían las locales, como son en algunos casos los municipios, los condados u otros nombres que tengan. Y las intermedias vendrían a ser los estados, las provincias, los cantones o los departamentos. Cada país definirá la manera en la cual nombra a sus entidades político-territoriales. Algunos de estas entidades tendrán más o menor independencia financiera conforme a la independencia tributaria que tienen. En el caso venezolano, ¿cuáles son los tributos que corresponden a cada entidad político-territorial? Aquí estamos hablando de la nación, los estados y los municipios. Todo eso está definido en la Constitución Nacional. Allí hay una serie de artículos que dicen cuáles son los ingresos que corresponden a cada uno de estos, además del situado constitucional. Es un monto que, de acuerdo a la recaudación nacional, se distribuye entre los estados y los municipios con base a su categoría como entidad y además de eso a la población que tenga. Eso también está definido en la Constitución, cómo se hace esa distribución del situado constitucional. Entonces, volviendo un poco a las definiciones, entonces habíamos hablado de que el tributo serían los ingresos de todas estas entidades político-territoriales de carácter pecuniario, es decir, pecus, recuérdense que viene del latín que significaba cabezas de ganado, porque en algún momento las vacas, el ganado, las especies vacunas, fueron utilizadas como moneda, así como en algunos lugares fueron algunas piedras o en otras fueron las hojas de tabaco o las hojas de té o incluso los sacos de sal, de allí es donde viene el término salario. Las cabezas de ganado fueron en algún momento utilizadas como dinero. El dinero, recuérdense que tiene tres funciones: de ser unidad de cuenta, medio de intercambio y reserva de valor. Luego esto, por supuesto, fue sustituido por el uso de metales preciosos, sobre todo, empezando por el oro, la plata, el bronce, etcétera, etcétera, hasta que el dinero fue evolucionando y llegamos al papel moneda. Entonces, cuando se habla de una obligación de carácter pecuniario, se refiere a una obligación que se mide en dinero. Esto es para diferenciarlo de lo que son las obligaciones o los pagos en especie, donde se hace un pago de un servicio, un pago de alguna obligación como un servicio. Esto es lo que difiere a las obligaciones pecuniarias de las obligaciones en especie. Y las obligaciones tributarias
son pagos pecuniarios, es decir, necesariamente en dinero. Ahora, hay varias especies del género tributo. Estas son tres. Las tres especies son los impuestos, las tasas y las contribuciones para fiscales. Entonces, más allá de dar un concepto acá en esta clase, porque fácilmente ustedes pueden en un buscador pedir una definición de las tres, vamos a hablar de las diferencias entre ellas. Cuando estamos hablando de un impuesto es simplemente porque se incurre en el hecho imponible previsto en la ley, entonces ya el sujeto pasivo o contribuyente se obliga a pagar el tributo al sujeto activo o a la entidad político-territorial a que se refiere. Entonces vemos que hay varios sujetos activos y aquí estamos adelantando un poco lo que vamos a ver luego, que son los elementos de la obligación tributaria. Entonces, tenemos un sujeto activo que es el que cobra el tributo, tenemos un sujeto pasivo que es el contribuyente o la persona natural o jurídica obligada a pagar ese tributo, tenemos el hecho generador o hecho imponible, que es la situación que causa el tributo. Supongamos el impuesto de vehículos, el hecho imponible es poseer un carro. En el impuesto de valor agregado, que es un impuesto de consumo, el hecho generador es comprar algún producto que no esté exento ni exonerado, que genere impuestos. Lo que todos pagamos cuando compramos cualquier cosa en una tienda, que es el IVA, en algunos casos el 16%, en otros países será menos, o incluso dentro de un mismo país la tasa puede variar de acuerdo a las necesidades presupuestarias del gobierno, pero actualmente, en el caso venezolano, estábamos hablando que generalmente cualquier cosa que uno pueda comprar, un pantalón en una tienda, eso genera un 16% de IVA, que es un impuesto al consumo. Entonces, ¿cuál es el hecho imponible en el IVA? Hacer una compra o un consumo. Y en el caso del impuesto sobre la renta, y hay muchos otros impuestos que en su momento verán en la Constitución a su debido momento, pero hay otros tantos tributos que cada uno tiene un hecho imponible diferente. En el caso del impuesto sobre la renta, si un ejercicio económico se obtienen ganancias, se paga impuesto sobre la renta. Si se va a organizar un espectáculo público, un concierto, por decir algo, una fiesta, se paga impuesto de espectáculos públicos. Si se tiene un aviso publicitario en la fachada de una tienda o de un negocio, se paga impuesto de publicidad o propaganda, que es un impuesto municipal. Si se tiene una casa, se paga el impuesto inmobiliario urbano, que se conoce normalmente como derecho de frente. Entonces vemos que por diferentes razones siempre se genera un tributo. Por ejemplo, fallece un familiar suyo y esos bienes, el valor de esos bienes, como usted va a obtener un enriquecimiento súbito, usted tiene que compartirlo con el Estado con el impuesto de sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Sucesión, estamos hablando de temas de herencia, pero fíjense cómo se llama el impuesto de sucesiones o donaciones. A usted le regalan algo y también debe compartir a través del impuesto de donaciones con el Estado parte de ese obsequio o de esa donación que alguien le hizo. Entonces, todo este catálogo de tributos está definido en la Constitución y de acuerdo a cada entidad político-territorial le corresponden unos tributos. Es decir, no hay doble tributación. Usted no puede pagarle IVA al gobierno nacional ni le puede pagar IVA a un estado o a un municipio. El IVA está reservado, en el caso venezolano, a la nación, así como el impuesto de espectáculos públicos, o el impuesto inmobiliario urbano, o el impuesto de vehículos, o el impuesto de publicidad y propaganda, o el impuesto a las actividades económicas, que también se conoce como patente de industria y comercio. Eso está reservado para los municipios. La nación, o el CENIAT, que es el órgano tributario representante del país como un todo, no puede cobrar lo que le corresponde al municipio. Cada municipio tendrá su organismo tributario. Hay uno que se llama, por ejemplo, en el caso del municipio Libertador, se llama SUMAT. El SUMAT solamente puede cobrar los impuestos que corresponden a las alcaldías o a los municipios.
Lo mismo que los tributos para los estados. Cada estado, en el caso venezolano, Aragua, Barinas, Bolívar, etcétera, etcétera, tendrá su ente, su organismo que se encarga del cobro de los tributos. Entonces, retomando otra vez a los conceptos, ya también avanzamos en el medio con lo que son los elementos de la obligación tributaria, sujeto activo, el ente político territorial que cobra, ¿okay? Que pueden ser la nación, los estados, los municipios o incluso los institutos autónomos, que es otra persona jurídica de derecho público que de repente puede cobrar una tasa por los servicios. Ahí tenemos el caso del INTT, que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que por emitir una licencia de conducir puede cobrar una tasa. Entonces, ahí vemos que esa es una especie de tributo que cobra un instituto autónomo. Es decir, no es solamente los entes políticos territoriales, nación, estado y municipio. Entonces tenemos el sujeto pasivo que vendrá a ser el contribuyente, obligado de acuerdo al hecho generador. Si usted tiene un carro, paga impuesto de vehículos a la alcaldía. ¿Por qué la alcaldía? Bueno, porque la Constitución define que el impuesto de vehículos es un tributo de los municipios. Luego tenemos el hecho generador o hecho imponible, cuál es la causa que genera el tributo, la base gravable, con base a que yo cobro el impuesto, y finalmente la tasa o alicuota. En el caso del impuesto sobre la renta, los enriquecimientos anuales superiores a 1.000 unidades tributarias, la persona debe declarar sobre qué va a calcular el impuesto sobre la renta, que puede ser una tasa que va del 6 al 34%, dependiendo del tipo de persona que estemos hablando y de la cantidad de ingresos que reciba, porque es un impuesto con tasas o alícuotas variables, porque son impuestos progresivos. Entonces, con base a eso, el sujeto pasivo pagará de acuerdo a la cantidad de dinero que haya ganado en el ejercicio económico. Estamos hablando entonces de la base gravable, el hecho imponible o el hecho generador, que es obtener ganancias. Ahora, hay diferentes bases gravables. La base gravable va a depender de la cantidad de ingresos que se obtengan de acuerdo a los tramos que hay previstos en la ley de impuestos sobre la renta. Con base a esas diferentes bases gravables, entonces se generan diferentes tasas, tarifas o alicuotas, que va del 6 hasta un 34%, o incluso el caso de impuestos sobre la renta por hidrocarburos, por explotar petróleo, estamos hablando de una tasa del 50%. Y si es por la extracción de minerales preciosos, porque la actividad de minas también tiene una tasa especial en la ley de impuestos sobre la renta, estamos hablando del 60%. En el caso del IVA, tenemos una alicuota que es la alicuota general, que estamos hablando de un 16% actualmente. Esa es la alicuota por el impuesto al valor agregado o IVA, que es un impuesto al consumo. ¿Cuál es la base gravable? El valor del bien. Cuando ustedes compren en un supermercado, en una farmacia, verán que hay algunos productos o unos bienes que están exentos. Algunos bienes de primera necesidad, como la medicina y buena parte de los alimentos, como son leche, carne, huevo, pollo, harinas, pastas, etcétera, etcétera, esos están exentos. Ustedes van a ver en su factura que tienen unos que van a tener de repente una letra E entre paréntesis porque están exentos. A esos productos exentos no se le cobra la alicuota es 0%. ¿Okay? Y los demás, que si son gravables, eso se le cobra el 16%. Tienes otros productos que tienen una alicuota reducida, como es el caso de los boletos aéreos. Cuando una aerolínea le factura su boleto, un viaje doméstico, un viaje del aeropuerto nacional, ahí ustedes verán que eso tiene una alícuota del 8%. Los servicios médicos también en algún momento tuvieron una alícuota reducida del 8%. Y además tienen una alícuota adicional que es para los bienes de consumo suntuario o bienes de lujo. Por ejemplo, se compra un helicóptero, un automóvil de cierta cantidad de valor hacia arriba, o se compra una moto de alta cilindrada, o se compra un yate, además de pagar el 16%, paga el 10%
de alícuota adicional por consumo suntuario. Entonces ahí vemos cómo el IVA o el impuesto al valor agregado puede ir de 0% si son bienes exentos o exonerados, puede ser el 8% si estamos hablando de alícuotas reducidas, el 16% de alícuota normal o el 16% más el 10%, un total de 26% cuando estemos hablando de bienes de consumo suntuario o bienes de lujo. Entonces ya abordamos lo que es los elementos de la obligación tributaria y para terminar entonces comparemos los impuestos, las tasas y las contribuciones para fiscales. Los impuestos es una obligación que se paga por el simple hecho de incurrir en el hecho generador que causa el impuesto, es obligatorio y no hay una contraprestación a cambio. En cambio, la tasa, vale la redundancia, la tasa sí hay una contribución a cambio. Por ejemplo, si usted se monta en el aeropuerto, en un avión, usted le va a cobrar la tasa aeroportuaria. ¿Okay? ¿A usted le cobran por ser un viajero? No, porque no hay un impuesto por viajar. Pero si usted usa las instalaciones de un aeropuerto, ahí sí paga una tasa, que es la llamada la tasa aeroportuaria. O si usted es una empresa naviera o está haciendo una importación, paga la tasa portuaria por el uso de las instalaciones del puerto donde llegan las mercancías en los buques que transportan contenedores. Y además de esto, para finalizar, que son 3 especies de tributos, ya hablamos del impuesto, el de la tasa y el de la contribución para fiscal. La contribución para fiscal se genera normalmente para algunas actividades que tienen cierta vocación o un carácter social, como puede ser, por ejemplo, la atención médica, las pensiones de vejez, las pensiones de invalidez, la compra de vivienda, la formación técnica, y le voy a dar ejemplos de cuáles son las contribuciones fiscales, que tiene cierta vocación social y no lo cobran los entes políticos territoriales directamente, sino otras entidades que se encargan de la administración de estos fondos. Entonces tenemos a unas entidades como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que cobra un aporte, una contribución para fiscal, que la sostiene entre los trabajadores y los patronos. Cuando usted trabaja para una empresa, le deben descontar el 4% de su salario mensual. Ese 4% la empresa se lo retiene, se lo descuenta del salario, lo aguanta, le suma también, de acuerdo al riesgo, le suma el 9, el 10 o el 11% de aporte patronal, y eso pasa al Seguro Social, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. ¿Y qué se cubre con esto? Se cubren las pensiones de vejez, las pensiones de invalidez. Por ejemplo, usted es un obrero, en un accidente laboral, pierde una mano, ya usted no está capacitado para trabajar. Entonces usted va a empezar a cobrar una pensión por invalidez. O en el caso de una mujer cuando sale embarazada, entonces cuando está en reposo pre y postnatal, el Seguro Social paga una parte del salario, paga el 66,66% y la empresa paga solamente el 33,33% del salario a esta mujer cuando está en reposo pre y postnatal. Ese 66,66% lo paga el Seguro Social de todo lo que le corresponde pagar, de todo lo que recauda por la contribución del Seguro Social obligatorio. Pero como les dije, se paga, una parte la paga el trabajador y otra parte la paga el patrón. Así como está esa, está otra contribución para fiscal que también la recauda el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que es lo que se conoce hoy día como, en Venezuela, como el PIE o la pérdida involuntaria de empleo. Es lo que se conocía antes como seguro de paro forzoso. En este caso, cada trabajador contribuye con el 0,5% de su salario mensual, que se lo descuenta el patrono, y el patrono aporta un 1%. En total, mensualmente, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales estaría recibiendo 1,5%. Además de esto, tenemos también como contribución para fiscal el FAO
o Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, que es lo que también se conoce como Ley de Política Habitacional, que lo administra la entidad que es el Banaví. ¿Qué es lo que se paga en el Banaví? El 1% aporta el trabajador con lo que le descuentan de su salario mensual y el 2% lo aporta el patrono. Entonces, estas tres se sostienen con los aportes mensuales de trabajadores y patronos. Luego tenemos el INSES, que también tiene su vocación social, que es la formación técnica. El INSES es sostenido con el 0,5% que aporta el trabajador, pero ya no de los salarios, sino de las utilidades que cobra a final de año. El patrono, cuando cancela las utilidades al trabajador, le paga el monto que le corresponde por participación en los beneficios. Eso se paga en el mes de diciembre. Y aparte, le descuenta ese 0,5% y eso es lo que paga al INSES el trabajador. Y el patrono trimestralmente paga el 2% de los salarios a esta entidad, que es un instituto autónomo, el Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista, o INSES, que antes se llamaba Instituto Nacional de Cooperación Educativa, que hacía unos cursos de formación técnica de diferente tipo. Por ejemplo, auxiliar contable, asistente de venta, asistente administrativo, técnico en electrónica, técnico electricista, etcétera, etcétera. Estas institutos técnicos administrados por este Instituto Autónomo del Estado, que es el INSE, formaba y se sostenía financieramente con estos, o se sostiene financieramente con estos aportes. El 0,5% de las utilidades de los trabajadores y el 2% de los salarios trimestrales que lo aporta el patrón. Entonces ahí tenemos estos tres: seguro social, seguro de paro forzoso o PIO, pérdida involuntaria del empleo, ley de política habitacional o FAO, e INSES, que se sostienen con aportes de trabajadores y patronos. Pero también tenemos otros fondos, como son el Fondo Nacional Antidrogas o FONA, que de acuerdo a una cantidad de ganancias o número de trabajadores que tengan las empresas, tiene que pagar esto: el FONA, el FONACIT, que es el Fondo Nacional para la Ciencia, la Innovación y la Tecnología, que está establecido en la LOCTI, o Ley Orgánica para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esto lo administra el Ministerio, el MINSI, el Ministerio, el Ministerio para la Ciencia, la Innovación y la Tecnología. Y tenemos el Fondo NPDDAFEF, que es el Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física. Estos pagos se hacen conforme porque cada uno tiene su modo de cálculo diferente, y ahí esto se determina con los estados financieros. Hay unos que se calculan sobre los ingresos brutos, otros que se calculan sobre las utilidades en operaciones y otros que se calculan sobre la utilidad neta. Es decir, la base de cálculo, la base gravable que utilizamos depende del tributo, de esta contribución para fiscal que estemos utilizando, se determina en algún momento diferente del cálculo cuando se están determinando los estados financieros o el estado de ganancias y pérdidas. Bueno, esto fue todo. Esta clase o esta sesión del día de hoy es para hablar de los tributos, los impuestos, las tasas y las contribuciones parafiscales y los elementos de la obligación tributaria. Entonces nos vemos en la siguiente lección. Recuerda que este es de complemento a los ingresos del Estado, cuando originalmente o en las sesiones previas hablamos de los ingresos petroleros y cómo en algún momento algún país pudiera incurrir en enfermedad holandesa. Entonces ahora lo complementamos los ingresos del Estado con los tributos. Veremos luego lo que son el gasto público, y también veremos lo que es el presupuesto público en las sesiones próximas. Entonces, ya para despedirme, no olvides suscribirte al canal en YouTube, Luis López Profesor. Activa la campana de notificaciones y síguenos también por Luis López Profesor en TikTok y en Instagram. Y aparte, comenta. ¿Tienes alguna duda, algún aporte, alguna sugerencia, alguna crítica o comentario? Bienvenido en la sección de comentarios. Hasta entonces.